clase de literatura. Hoy voy a quedarme con la cosmovisión realista. Ya en un video anterior comenté sobre las cosmovisiones en literatura, cómo a través de la literatura y de las obras de arte somos capaces de percibir cómo veía el mundo una época, cómo la humanidad veía el mundo en una época. Bueno, la cosmovisión realista, que pertenece a las cosmovisiones más modernas de la era moderna, tenía sus particularidades. Hoy voy a hablar de esas características en literatura, como siempre. Bueno, primero empezar comentando cuándo nació, más o menos. Tengo aquí preparado en lo que yo llamo una pizarra. Bueno, el realismo tuvo su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX. Fue como una consecuencia del romanticismo, porque en realidad los movimientos artísticos no es que termina uno y empieza otro de golpe, sino que se van mezclando y va surgiendo uno nuevo de la mezcla de los anteriores. Así funciona. Entonces tenemos primero al romanticismo, que es el movimiento artístico anterior y de donde proviene el realismo. El romanticismo tenía sus particularidades: la exaltación del lenguaje, la belleza. Allí es donde se jugaba más con el lenguaje para lograr la belleza de lo que se decía. Y el realismo tomó del romanticismo el intenso sentimiento nacional de sus artistas, porque eran muy apasionados con todo. El romanticismo se trata de la pasión, y la pasión puede ser cualquier pasión humana, incluida la pasión por la nacionalidad, por la política. Entonces el romanticismo sí está atravesado por lo político, y el realismo lo va a intensificar. Tengo por acá un cuadro comparativo muy simple, ¿sí? El romanticismo se lo tomó como una literatura, un arte de evasión, porque si bien era atravesado por lo político, era una idealización del mismo, la belleza del nacionalismo. Concentradas las historias y las novelas y las poesías en el yo, en la individualidad. Eso quiere decir, predomina el yo, el ser humano como un ser individual, con pasiones y pensamientos individuales. Un mundo ideal, un mundo perfecto, por así decirlo, la belleza en todas las cosas, en la naturaleza, en el ser humano. Personajes idealizados, los héroes, que hablé en un video anterior de esa idealización del héroe clásico. Bueno, se retoman esas figuras clásicas de la literatura y se revalora al héroe clásico y sus características perfectas. Bueno, el realismo va a correrse de ese foco para observar y describir la realidad como si fuese un reflejo. Ojo con eso de reflejar, no es que lo refleja, representa la realidad como si fuese un reflejo, de una forma objetiva y despersonalizada. Objetiva quiere decir lo contrario a subjetivo, que sería una visión de la realidad carente de una opinión de quien la observa. Quien la observa no puede opinar de la realidad, solo la muestra, despersonalizada por eso. Datos que pueden demostrarse científicamente. Esto viene porque el realismo es influenciado por el positivismo, esto de la demostración científica, de lo observable. Lo que se puede observar de la realidad es lo que puedo mostrar y demostrar. Personajes, bueno, ya vamos a hablar, pero acá tienen un poco de las particularidades. Así que bueno, como ya dije, el realismo corrió el interés del yo individual al yo social,
¿sí? El individuo de estas historias es un ser social, no es tomado ya como un ser individual y nada más. Este movimiento se enfocó en reflejar las injusticias del capitalismo que se consolidaba por esos tiempos, explotando a obreros y campesinos. Ascendía la burguesía, pero a la vez esto ocurría. Surge también es el auge de el desarrollo industrial. Entonces esto requirió mano de obra barata. Los niños fueron los más explotados durante largas jornadas de trabajo. Y bueno, esto se vio reflejado, representado en el arte de ese tiempo. El artista de obras realistas, se convierte en una especie de agitador social que pasa a mostrar el sufrimiento y reivindica la expresión de la injusticia de la sociedad. Él representa en sus historias al desposeído, al obrero, a la persona que no puede escapar de su destino porque pertenece a una clase social o está posicionado socialmente en un lugar donde no puede hacer mucho, entonces no le queda otra salida que a veces ser como es esta visión. Representa justamente a las minorías, ¿no? Acá elegí para esto una imagen de los pueblos originarios de nuestro país. Las minorías suelen ser las oprimidas porque son menos y están en un sistema que tal vez no las contempla. Entonces el artista realista, desde que surgió hasta hoy en día, intenta representar a estas minorías, ¿sí? Y muestra la realidad de los desposeídos, que son los nuevos mártires para ellos, los nuevos héroes de la historia, para alejar esa imagen del héroe clásico. Así que su deber no es solamente hacer arte, sino denunciar socialmente a través del arte. Entonces tenemos como características principales a un autor que es un observador de la realidad, objetivo, comprometido socialmente, porque aquello que observa, él lo muestra como forma de denuncia. Lo denuncio cuando lo muestro, pero no opino nada al respecto. Solo lo muestro. Y eso ya es suficiente. Es manifestar lo que tal vez la sociedad no quiere ver. Para eso no es que deja de lado sus dotes artísticos. En la escritura hay frases con adjetivos certeros, frases cortas, concisas a veces, o utiliza recursos poéticos de poesía visual. Todas las descripciones son muy visuales para lograr el efecto reflejo de la realidad y a veces chocantes. Mis estudiantes tuvieron que leer el cuento A la deriva de Quiroga, muy representativo de esta estética realista. También el artista realista, el que lo hace desde las novelas o cuentos, crea personajes. Y estos personajes son hombres o mujeres contemplados como seres naturales, contemplados como un ser que pertenece a la naturaleza y por lo tanto debe ser considerado como entidad biológica, o sea, un ser instintivo que tiene características innatas, que trae de nacimiento el pertenecer al género humano. Se humaniza el personaje como un ser natural, pero también como un ser psicológico, porque el hombre es sobre todo un ser que tiene interioridad, que tiene pasiones y pensamientos que lo definen como individuo,
y que determinan mucho en las acciones que va a llevar a cabo. Así que es importante evaluar a esos personajes como seres psicológicos que hacen lo que hacen por su pensamiento, por su mente. Y por último, son un ser social. No dejan de ser este ser que pertenece a una comunidad determinada y cumple dentro de ella un rol, un papel. Y por lo general ese papel no es elegido libremente, sino que así es el orden social, eso es lo que le tocó, a veces injusto, y bueno, eso es lo que muestran las historias realistas. Así es como surge lo que se llama el héroe social, que a diferencia del héroe romántico, del héroe clásico, el verdadero héroe de los realistas no era el yo sometido a la tortura de las pasiones ni de los arrebatos del corazón, sino sometido a la injusticia de la sociedad, desde los niños hasta los ancianos. Y bueno, esto se muestra en la cosmovisión realista de esta forma. Recuerden cómo, con la creación de personajes que son los oprimidos, las minorías, y con la escritura de frases adjetivas muy visuales y chocantes. Bueno, espero que haya quedado claro más o menos lo que es un breve paso y muy superficial paso por la cosmovisión realista. A mis estudiantes les digo que vuelvan a leer A la deriva de Horacio Quiroga, porque analizaremos a partir de ese cuento a este ser social que, si bien no hace el camino del héroe que normalmente se ve en una novela porque es un cuento, pero sí representa al hombre, al protagonista realista. Y lo vamos a analizar en otra ocasión, en el siguiente video seguramente. Sin más nada que decir, me despido y espero que se encuentren bien.